Overlord Volumen 8. Los dos líderes. Historia paralela 2. Un día en Nazarik. Parte 3. Hora de Nazarik 10:30. Están haciendo demasiado ruido. Silencio. Ainz hizo un gesto con la mano izquierda y mantuvo esa pose. Dio un paso atrás y volvió a su postura original. Están haciendo demasiado ruido. Silencio. Una vez más, hizo un gesto con la mano izquierda y se quedó paralizado a mitad de la postura. Comprobó el reflejo de sí mismo en el espejo y ajustó ligeramente la posición de su mano izquierda. Bien, ¿es ese lugar? No. ¿Sería mejor si extendiera mi mano un poco más hacia la izquierda? Regresó a su posición inicial. Están haciendo demasiado ruido. Silencio. Finalmente, satisfecho con la pose, Ainz agarró el bloc de notas de la mesa a su lado. Ya que terminé con la pose, debería trabajar en mis líneas mientras tengo tiempo extra. Marcó con un círculo la frase que estaba practicando justo antes y pasó una página. La mayoría de las oraciones escritas en la página eran variaciones de la frase, lo consideraré. Las frases que eran demasiado exageradas y, por lo tanto, inutilizables, fueron tachadas. Para Ainz, quien solía ser una persona promedio, actuar como un líder era difícil. Por lo tanto, practicó repetidamente desempeñar ese papel en caso de que una situación lo requiriera. Por supuesto, todo el bloc de notas estaba lleno de frases que se le ocurrían a Ainz. A pesar de que había pasado una hora desde que Ainz comenzó a practicar, no necesitaba ningún descanso. Ainz era el Señor Supremo, pero en realidad, apenas hizo nada. A menos que hubiera decisiones importantes o una situación de emergencia que requiriera su liderazgo, no había nada que hacer. Albedo se ocupó de todos los detalles y todo lo que Ainz tuvo que hacer fue hojear los informes. Como nunca hubo nada en los informes que requiriera su atención, en realidad solo los hojeó todos. No fue una actitud propia de un gobernante, pero siempre y cuando Albedo estuviera cerca, y no hubiera ninguna emergencia, no sería un problema. Todas las organizaciones adecuadas deberían ser así de todos modos. No es bueno para alguien que está por encima de los demás trabajar en la primera línea. Era una tontería que el comandante supremo de un ejército participara en la lucha, en el frente, a menos que estuviera allí para levantar la moral. Fue porque había peligros incalculables. Debo dejar este negocio de aventureros y reunir conocimientos para lidiar con situaciones de emergencia. Sé que también tengo que entrenar mi mente, pero ¿qué debo hacer? ¿Quién va a ser el maestro? ¿Cómo no arruinar la imagen de Ainz o Al-Gaun en la que todo el mundo cree? Todos dentro de Nazarik respetaron a Ainz como el Señor Supremo y se arrodillaron ante él. Eso estuvo bien. Ainz recibió el respeto de sus subordinados que crearon sus antiguos camaradas, quienes eran, de alguna manera, sus hijos. Así como un padre no podía traicionar la admiración de su hijo, tampoco podía traicionarlos a ellos. Por eso practicaba la actuación, con la esperanza de que al menos pudiera parecer interpretar el papel. Ainz era plenamente consciente de que era vergonzoso. De lo contrario, ¿por qué cerraría la puerta y prohibiría a las sirvientas y los asesinos de los 8 filos, que lo cuidaban, de entrar? A veces, incluso plantaba la cara en la almohada y gritaba «arg», cuando no pudo soportarlo más. Algo que encaja con el Señor Supremo de Nazarik. Una figura que se respeta. Ainz pasó la página sintiendo que estaba tosiendo sangre. Había muchas más líneas que se le ocurrían en su tiempo libre, y sentía que la línea de meta todavía estaba en algún lugar más allá del horizonte. Ainz o Al-Gaun era un no muerto y las emociones por encima de cierto umbral fueron reprimidas. Pero necesito un descanso. La conciencia de Suzuki Satoru estaba cansada por la fatiga mental y gritó en voz alta. Gritó que ya no lo quería. Pero de las mandíbulas fuertemente apretadas de Ainz salió un sonido diferente. ¿Qué estás haciendo? Necesito trabajar más duro. Ainz se reprendió por querer evitar todo esto, y sus ojos recuperaron su fuerza. Se miró en el espejo. De repente, sonó un ruido digital pi 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 pi. La fuente fue el brazalete en su brazo izquierdo. Fue un sonido celestial para Ainz. Apagó el pitido repentino y dejó escapar un gran suspiro.
si se acaba el tiempo, no se puede evitar. Sí, se acabó el tiempo. Ainz devolvió el bloc de notas a una caja. Cuando cerró la tapa, pudo escuchar el sonido de varias cerraduras enganchándose. Si alguien intentara abrir la caja a la fuerza, desencadenaría una amplia gama de hechizos de ataque, todos los cuales se centrarían en la caja para destruirla. A menos que fuera alguien de nivel 90 con un trabajo de clase pícaro, o un personaje de más de nivel 80 con especialización completa como pícaro, era casi imposible abrirlo. Era una caja tan segura. Solo después de sellar el bloc de notas con un artículo tan seguro, puso el artículo en el espacio del bolsillo. Su espacio de bolsillo también tenía innumerables otros artículos raros. Sin embargo, un ladrón de alto nivel podría robarle ítems de ahí. Solo porque un pícaro podría, no significa simplemente dicho pícaro podría inmovilizar a sus oponentes y robarle hasta dejarlo seco. El límite habría sido 1 o 2 ítems por jugador. Aún así, la posibilidad de ser robado incluso 1 o 2 veces hizo que Ainz, quien no debería experimentar miedo ya que era un no muerto, se estremeciera de terror. En este nuevo mundo, también había factores desconocidos como los talentos. Por eso se puso la caja de tal manera para que otros irían por los ítems raros en lugar de la caja. Después de guardarlo, lo comprobó de nuevo. Revisó la caja repetidamente, como un ama de casa, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada antes de salir de viaje. Solo después de haberse convencido de que estaba allí, se permitió suspirar de alivio. Ainz finalmente salió de su habitación. El lugar al que se dirigía era la habitación que solía usar como estudio. Los que se inclinaron profundamente ante él fueron la sirvienta regular, Albedo y Mare. No había nada sorprendente en que la sirvienta o Albedo estuvieran allí, pero estaba sorprendido de que Mare, que rara vez venía, estuviera allí. Ainz cruzó la habitación, se dio la vuelta en la mesa y se sentó en un movimiento que había practicado más de 30 veces. El punto clave era no pisar la bata ni apartar la silla del camino. La siguiente pose que tomó fue una que lo hizo inclinarse hacia atrás en la silla. No se vería bien si se inclinara demasiado hacia atrás. Los reyes tenían una manera real de, tal vez, sentarse. No sé cómo los reyes toman asiento, debería hablar con un rey de algún lugar. Se recomendó que los hombres de la compañía se sentaran suavemente en el medio de la silla sin apoyarse en el respaldo. Pero Ainz Al-Gaun ya no era un hombre de una compañía. Por lo tanto, Ainz practicó las posturas del rey ideal en su mente. Levanten la cabeza. Los tres levantaron la cabeza. El hecho de que no levantaran la cabeza sin una orden se sentía como una pérdida de tiempo, pero no podía ignorar su intención de querer mostrar su máxima lealtad en todo momento. Por eso Ainz se controló y pasó por el mismo ritual cada vez. Entonces te preguntaré primero, Mare. ¿Cuál es tu asunto? Ah, sí. Ya sea porque estaba nervioso, Mare dejó escapar una voz chillona. Ainz sonrió, pero como no había músculos en su rostro, nada se movió. Sin embargo, todavía hacía que la atmósfera pareciera más cálida. Como si sintiera esto, Mare respiró mejor. También parecía menos tenso. Yo, traje esa, cosa. Ainz no dijo, ¿de qué estás hablando?, como un jefe con mala personalidad. En cambio, simplemente lo tomó de Mare. Fue por la posibilidad de que hubiera olvidado lo que había pedido. ¿Es así? No, está bien. Ainz detuvo a la sirvienta que se estaba preparando para recibir el objeto de Mare con un movimiento de su mano. Mare, tráemelo directamente. Sí. Mare enderezó la espalda, se acercó a Ainz y le presentó una carpeta. Ainz abrió lentamente la carpeta. Esta es la carpeta de notas. Los tres guardianes habían aceptado la oferta de Ainz y encerraron en un círculo la casilla, participar. Teniendo en cuenta el orden de los nombres, habría estado bien si un subordinado de Cocytus viniera en su lugar. Trabajaste duro, Mare. No. Estoy feliz de servir. Además, como Cocytus-san estaba trabajando, vine aquí en su lugar. Además, Mare acarició suavemente el anillo de su dedo anular izquierdo. Fue una acción llena de cariño y amor. El anillo de Ainz Al-Gaun. Estoy feliz de que a él le gusta, pero el uso en ese dedo es un poco.
¿Y por qué me está mirando a mí con ese tipo de mirada? Ainz sintió un escalofrío repentino y miró a Albedo. Tenía su hermosa sonrisa habitual en su rostro. Ainz miró su dedo anular izquierdo. Al igual que Mare, había un anillo allí, como si ese fuera el lugar adecuado para que estuvieran los anillos. ¿Qué era? Una historia griega antigua. Recordó haber escuchado de Jamaico en el pasado, que poner anillos en diferentes dedos significaba cosas diferentes. Había una vena que conducía directamente al corazón en el dedo anular izquierdo o algo así, ¿verdad? También mezclaban medicina con el dedo anular izquierdo porque si hubiera algo venenoso allí, afectaría el corazón. El sous chef también hace algo así. Ah, me distraje, ellos aún están mirándome. Ainz juntó ambas manos sobre el escritorio. ¿Qué pasa, Mare? ¿Qué estás mirando? ¿Hay algo gracioso en mi cara? Ainz se tomó el mayor de los esfuerzos para asegurarse de que esas palabras no salieran en un mal tono. No, no. Nada como eso. Solo pensé que Ainz-sama era genial. ¿Soy genial? Ainz inconscientemente acarició su rostro esquelético. Ja, ja, ja. Mare, eres bastante buena con los halagos. No es un halago. Era una voz que nadie habría pensado o que habría salido de Mare. Me disculpo. Pero, realmente pensé que Ainz-sama era genial. Incluso cuando estaba sentado, fue un movimiento verdaderamente apropiado para el Señor Supremo de Nazarik. Ainz miró a la sirvienta de una manera interrogante, y el homúnculo asintió con la cabeza como si entendiera lo que estaba preguntando Ainz. Albedo asintió vigorosamente hacia arriba y hacia abajo también, a pesar de que no se le preguntó. De hecho, sus alas también se agitaron hacia arriba y hacia abajo. ¿Es eso así? Me alegra escucharlo. Después de la breve respuesta de Ainz, se puso de pie y se acercó a Mare. Mientras se paraba frente al chico que estaba petrificado y se preguntaba si lo regañarían, Ainz acarició suavemente su cabeza. Fue un gesto rudo, pero gentil. Ainz-sama. Gracias, Mare. Tus palabras siempre me hacen feliz. No reveló la vergüenza de Suzuki Satoru. Siempre he sentido que tengo que agradecer a mis compañeros. ¿Los otros seres supremos? Ainz se arrodilló para mirar a Mare cara a cara. Así es. Estoy agradecido de que hayan creado esta gran tumba de Nazarik y de que te hayan creado a ti, a Mare y a todos los demás. Todos ustedes, obviamente incluyéndolos a ustedes, Albedo y Sexta. Las alas de Albedo se abrieron ampliamente, como si estuviera a punto de alcanzar el clímax. Además, la sirvienta a la que se dirigió de repente por su nombre parecía como si no supiera qué hacer. Por lo general, estaba tranquila y serena, pero este lado de ella hizo que Ainz se riera de buena gana. Todos ustedes son mis tesoros. Ainz levantó a Mare como si lo dejara montar sobre los hombros. Ni siquiera quiero entregarte a Bukubukuchagama-san. Me siento honrado, Ainz-sama. Sexta, quien agradeció a Ainz en nombre de Mare, tenía lágrimas de alegría fluyendo en su rostro. En nombre de Nazarik, le agradezco por permanecer aquí con nosotros, de entre todos los seres supremos. Sé que hay muchos casos en los que le hemos disgustado y nos ha faltado. Sé que es de mala educación pedirle esto al Creador, pero permítanos servirle lealmente. Permitiré eso. Les dije algo así a Albedo y Demiurge en el pasado, soy el maestro de la gran tumba de Nazarik y su señor, Ainz Al-Gaun. Ainz se sorprendió de que se sintiera tan cómodo diciendo estas cosas para las que no se había preparado. Aunque en cierto modo, no fue tan sorprendente, porque todo lo que había hecho era vocalizar cómo se sentía realmente. Mare abrazó a Ainz y enterró su rostro en el hombro de Ainz. Una voz tranquila en la mente de Ainz dijo que era bueno que no estuviera en su atuendo habitual. Una sensación cálida y húmeda vino del hombro de su túnica, pero Ainz dejó que Mare llorara. Después de que el sonido de los sollozos se calmó un poco, bajó a Mare al suelo mientras lo acariciaba suavemente en la cabeza. Ainz sacó un pañuelo de su bolsillo para limpiar la cara de Mare. Como nunca antes había hecho esto por otra persona, terminó siendo un poco más rudo de lo que esperaba, pero Mare se quedó quieta y dejó que Ainz hiciera lo que quisiera. Entonces, ve a lavarte la cara, Mare. ¿Qué hay de Ainz-sama?
necesito ir a Errantel ahora. Tengo una reunión con el líder de gremio. Lo rechacé hasta ahora porque me molestaba, pero no puedo posponerlo más. Si no. Ainz miró a Albedo, quien estaba de pie en silencio. Era difícil saber qué expresión estaba haciendo porque su largo cabello cubría la cara. Pero el hecho de que ella estuviera temblando ligeramente le dio miedo. Parecía un volcán rebosante de rabia justo antes de la erupción. ¿Qué pasa, Albedo? En ese momento. Q. Ah. El campo de visión de Ainz cambió de repente y sintió que algo golpeaba su espalda. No dolía, ya que Ainz solo recibiría daño de algo con propiedades mágicas. Fue solo una descarga lo suficientemente leve como para decirle que golpeó algo en la espalda, pero nada que estuviera cerca de ser doloroso. Sin embargo, la reacción del lado humano de Ainz lo hizo parpadear sus ojos sin párpados por un segundo. La situación fue tan repentina que Ainz no pudo pensar con claridad por un momento. Dado que su mente no muerta era inmune a la confusión, debe haber sido Suzuki Satoru quien estaba nervioso. Cuando abrió los ojos, los asesinos de los 8 filos aparecieron a la vista. Ainz entendió que de alguna manera estaba tirado en el suelo e intentó levantarse, pero apenas podía moverse debido a algo suave y misterioso que lo sujetaba. ¿Cómo es esto posible? Tengo resistencia a la inmovilización y otros ítems de resistencia que obstaculizan el movimiento. En el momento en que estuve completamente inmovilizado, debería haber sido liberado. Esto significa que el oponente tiene una habilidad de inmovilización de alto nivel. Ainz miró a la criatura que estaba tratando de contenerlo y confirmó que era Albedo, como había sospechado. Ainz-sama. Después de montarse a horcajadas sobre Ainz con ambas piernas y montarlo firmemente, levantó la parte superior de su cuerpo. ¿Qué es? ¿Qué pasa? No necesito aguantar más, ¿verdad? Albedo abrió mucho los ojos. Sus pupilas que parecían dividir sus iris dorados le dieron a Ainz una sensación escalofriante en su espalda. ¿De qué estás hablando? Ainz entró en pánico, pero Albedo lo ignoró y puso sus manos sobre su vestido, cerrando sus dedos alrededor de la abertura de su escote. Con un gruñido, trató de romperlo, pero el material no se movió. La ropa mágica es molesta. Debería usar una habilidad de destrucción de ítems o simplemente quitármela normalmente. Contrólate, Albedo. Bájate de mí en este mismo instante. Trató de empujarla por la fuerza, pero el oponente era una guerrera de nivel 100. Además, no podía usar toda su fuerza porque estaba agarrando algo extremadamente suave mientras intentaba empujarla. Las manos de Albedo se cerraron y trataron de abrir la túnica de Ainz. No intentes quitarme la ropa. No muevas las caderas. Oí. Ah. Abababababa. Es su culpa, Ainz-sama. Lo aguanté hasta ahora, pero empezó a decir cosas que ya no puedo contener. Todo es culpa de Ainz-sama. Solo necesito un poquito. Solo un poco. De verdad, un poquito. Por favor, deme un poco de su afecto. Terminará cuando haya terminado de contar el número de asesinos de 8 filos en el techo. Si ella hubiera mencionado que fue culpa de Ainz por cambiar su configuración, él habría perdido toda voluntad de resistir. Sin embargo, Albedo parecía que estaba a punto de devorar a Ainz por completo, y, el miedo, de ser comido como el de una presa siendo arrinconada por un depredador, anuló la culpa de Ainz, y luchó contra ella. Finalmente, sus subordinados, que estaban confundidos por esta situación repentina, entraron en acción. Albedo-sama ha perdido la cabeza. Albedo-sama ha perdido la cabeza. Los asesinos de los 8 filos saltaron del techo simultáneamente. Sáquenla de Ainz-sama. No. No intentes restringirla con habilidades. Simplemente se cancelará. Usen tu fuerza. Es demasiado. Para ser tan fuerte, ella es de hecho la supervisora de los guardianes. Mare-sama, ayúdanos. Aguagua. Sí. Ainz se arregló la ropa después de ser finalmente liberado y señaló a Albedo, quien estaba siendo sostenida por las 4 extremidades por los asesinos de 8 filo. Albedo será castigada durante 3 días. Los asesinos de los 8 filos arrastraron a Albedo fuera de la habitación.
Ainsama, ¿está bien? Estoy bien, pero cuando Albedo se volvió tan rara, ella comió algo malo. Los demonios no necesitan comer, pero no debería haber ningún problema con comer, ¿verdad? Mare miró hacia otro lado cuando Ains hizo la pregunta. Bueno, supongo, habría sucedido esto y aquello en ella. Ella debe haber estado bajo mucho estrés relacionado con el trabajo. Ains se levantó de su lugar y llamó a la sirvienta. Para recuperar su dignidad, habló con la voz más de realeza que pudo. Dile a Narveral y Amsuke que se preparen. Es hora de dirigirse a Errantel. Hora de Nazarik 13:35. Sentado encima de Amsuke, Ains tiró de las riendas para indicarle que se detuviera. Miró por encima de la puerta de Errantel que se mantenía firme frente a él. A Ains no le disgustaba la puerta, que fácilmente podía detener a todo un ejército e irradiaba poder y gravedad. En Yggdrasil, había muchas puertas más grandes y magníficas que esta, pero a diferencia de los datos simples, esta puerta se hizo con manos humanas, aunque no se podía descartar la posible ayuda de la magia, y con sudor. De pie ante la puerta de acero llena de historia y trabajo, una emoción indescriptible brotó de su interior. Hubo gremios que conquistaron y usaron una ciudad como base en Yggdrasil. Solía preguntarme por qué establecerían una base en áreas tan difíciles de defender, pero creo que ahora puedo entenderlo. Gobernar una gran ciudad podría ser el sueño de cualquier hombre. De vuelta en Yggdrasil, era común que diferentes gremios asediaran una ciudad. La mayoría de los miembros de Ainzoalg aún no podían entender por qué harían eso, pero también hubo algunos miembros que dijeron que también querían intentarlo. Belicistas. Nota: personas que apelaban a la guerra como medio para resolver conflictos. No era una buena etiqueta, pero mirando hacia atrás, era un buen recuerdo. ¿Qué pasa, mi señor Gozaru? Nada. No te preocupes por eso. Amsuke preguntó por qué su maestro se había detenido y no tomó ninguna otra medida. Ains respondió en un tono sencillo, como si tratara de cambiar el tema. Era una voz para ocultar su vergüenza por el hecho de que estaba atrapado en los recuerdos de buenos tiempos. Entonces, vayamos al gremio de aventureros y consigamos algunas misiones de subyugación de monstruos. Podían reservar una habitación para pasar la noche en Errantel, pero no podían permitirse desperdiciar el dinero. La única razón por la que Ains, que no necesitaba dormir ni comer, se quedó en una posada de clase alta, fue para mostrar su estatus como el aventurero de mayor rango en la ciudad y hacer conexiones. Sin embargo, ya conocía a todas las autoridades pertinentes y sería bienvenido si alguna vez las visitaba. Por lo tanto, ya no había necesidad de permanecer en una posada. Además, incluso cuando se quedaba en una posada, se teletransportaba a Nazarik y creaba no muertos hasta la mañana de todos modos. Dado que no tenía sentido demorarse, sería más prudente emprender una búsqueda y abandonar la ciudad rápidamente. En realidad, había comenzado a pensar que ya no valía la pena quedarse cerca de Errantel. ¿Es eso así? Mi señor parece disfrutar peleando Gozaru. No lo disfruto particularmente. Incluso si acepto una misión de subyugación, la terminaré rápidamente y pasaré la mayor parte del tiempo en Nazarik como de costumbre. Ains golpeó ligeramente la gigantesca cabeza de Amsuke. También necesitamos entrenarte para equipar armas y armaduras. Siempre entreno duro Gozaru. Esos hombres lagarto me enseñaron mucho, mi señor. Pronto me seré incluso ser capaz de utilizar un ataque final Gozaru. Si puedes usar las artes marciales, sería perfecto. ¿Y tu compañero que está entrenando junto a ti? ¿Crees que él también puede usar las artes marciales? ¿Ese tipo? No habla, así que no lo sabría Gozaru. Aunque creo que estaría muy lejos de poder hacerlo Gozaru. Ains tampoco pensó que él pudiera hablar. La posibilidad de que pudiera usar artes marciales también era cercana a cero. Fue un experimento. Si el Caballero de la Muerte de Ains pudiera aprender habilidades de clase guerrera, el plan cambiaría de inmediato. Si pudiera fortalecerse con el entrenamiento, podría ser una cuestión de máxima prioridad. Los no muertos no necesitan descansar ni dormir. Dado que puede entrenar continuamente, debería haber aprendido artes marciales más rápido que Amsuke. Pero como todavía no ha aprendido nada, parece ser un fracaso.
Espere, mi señor Gozaru. Él también se está esforzando mucho, Gozaru. Día tras día, incluso después de que ésta había ido a la cama, le ruego que no lo mate, Gozaru. ¿Quién dijo algo sobre matar? ¿Qué tipo de ser maligno crees que soy? Eso es correcto. No hay nadie en este mundo que sea tan generoso como usted, Ain-sama. Incluso perdonó a una criatura patéticamente débil como tú. Esas escalofriantes palabras salieron de Narveral, que iba detrás, y Amsuke sacudió su cuerpo. Nave, pronto llegaremos a Errantel, así que llámame Momón. Como usted ordene. Yamsuke es una parte vital del plan de fortalecimiento de Nazarik. Recuerda tratar a aquellos que trabajan para Nazarik adecuadamente. Permíteme recordarte que Amsuke no es el único del que estoy hablando. Sí. Mis disculpas. También quería decirle que dejara de llamar a los humanos con nombres como garrapata o pulga, pero ella no escuchó y él había dejado de intentarlo por completo. Si era el escenario de Narveral Gamma llamar inconscientemente a los humanos con esos nombres, no quería pisotear el arduo trabajo y la devoción de sus camaradas. Bueno, vamos. Entendido. Amsuke avanzó con Ainz encima. Había varias personas en fila junto a la puerta. Entrar en la ciudad era mucho más estricto que salir y todos los cargamentos se registraron minuciosamente. Por lo tanto, a menudo los vendedores ambulantes, o comerciantes errantes, tardaban un poco en llegar a su turno de inspección. No parece que vaya a tomar mucho tiempo. Había varios viajeros en la fila, junto con un grupo armado que parecían aventureros. Preguntó Narveral en voz baja cuando Ain se paró detrás de ellos. Momon-san, ¿no podemos seguir adelante primero? Ella tenía razón. Cuando Ain llegó por primera vez, tuvo que pasar por inspecciones minuciosas y molestas, pero a medida que se hizo más famoso, las inspecciones se volvieron más simples y hoy en día tenía un pase gratuito. No solo eso, a menudo lo pasaban antes que los demás. No es que los oscuros fueran especial, pero todos los aventureros por encima del rango Mithril fueron tratados así. Era para asegurarse de que no desagradaran, o incomodaran, lo que podría llamarse las armas secretas de la ciudad. También deberían exentarlos de la tarifa de entrada. Era una pequeña cantidad de lo que había ganado a través de las aventuras, pero esta era la principal fuente de dinero para Nazarik. Aún así, no consideró usar vuelo para pasar las paredes. Momón fue un héroe. Por lo tanto, no nos colaremos. A menos que haya una emergencia o algo que deba hacerse rápidamente. Narveral respondió con la cabeza inclinada mientras Ainz miraba al frente, aparte de la parte superior del Amsuke. La línea no parece que se esté moviendo. La línea se quedó quieta, como si hubiera un atasco en la carretera. ¿Qué es eso? Están comprobando un vagón. Comprobándolo muy a fondo. No, simplemente lo rodean y no lo revisan. ¿Encontraron algo ilegal? Perdóneme. Ainz le preguntó al tipo de aspecto brusco que estaba frente a él. Ah, sí, ¿qué es? No hay necesidad de estar nervioso. Simplemente parecía que la línea no se movía, así que me pregunto qué está pasando. No conozco los detalles, pero vi a esta joven yendo hacia el puesto de control con algunos soldados. Entonces, de repente. Aunque escuchó el resumen, fue difícil discernir los detalles. Ainz asomó la cabeza y escuchó en dirección al punto de control. Podía escuchar un fuerte grito cuando escuchaba con atención. Se estimuló la curiosidad de Ainz. Cuando llegó por primera vez a Errantel, también le hicieron varias preguntas, pero al final pudo entrar fácilmente. Casi sintió que los guardias eran bastante amigables con la gente común como aventureros y viajeros. Probablemente había una razón real por la que eran amables con él, pero ¿a qué tipo de interrogatorio estaba pasando esa chica de campo? Debido a que su rango adamantita era de naturaleza universal, había pocas ciudades que no permitieran que Ainz entrara. Entonces Ainz quería saber qué le estaban preguntando. En el futuro, podría necesitar infiltrarse en una ciudad como alguien que no era un aventurero de rango adamantita, Momón. Para evitar cualquier problema que pudiera surgir en ese momento, quería estar preparado. Espera aquí. Lo comprobaré.
Iré con usted. No hay necesidad. Seré muy breve. Todos los soldados que vieron a Ainz gritaron sorprendidos. En Errantel, no había una sola persona que no conociera al aventurero de rango adamantita, Momón. Ainz puso especial cuidado en parecer confiado mientras se acercaba al puesto de control. Dentro había un lanzador de magia agitado, un soldado y una campesina sentada en una silla. Queremos entrar a la ciudad lo más rápido posible, pero ¿qué pasa? ¡Uva! Los dos hombres gritaron de sorpresa, como los soldados en el exterior, y la campesina miró en su dirección con expresión estupefacta. Momomon-sama. Me disculpo. ¿Qué estás? ¿Hm? Ella es. Era un rostro familiar. Sintió como si la hubiera visto antes y se devanó el cerebro, aunque no lo tenía, en busca de información sobre ella. Sí. Estábamos investigando a esta chica sospechosa, así que tomó algún tiempo. Nos disculpamos por molestarlo, Momon-sama. Ainz recordaba el nombre de la chica mientras pensaba que la voz de los hombres lo distraían. Henry. Sí, eres Henry M. Mott, ¿correcto? Lo siento, pero ¿quién? Ah, es cierto. Viniste al pueblo con Enfi. No recuerdo haber hablado contigo, ¿escuchaste mi nombre de Enfi? Ainz se congeló sin querer. El que se reunió con Henry fue el lanzador de magia enmascarado, Ainz Al-Gaun. En este momento, él era el aventurero de rango adamantita que vestía una armadura de tono negro, Momón. Maldita sea. Lo dije en voz alta sin pensar. Mierda, tengo que irme de aquí rápido. Pero, ¿por qué está ella aquí? Si ella me estaba buscando, no, buscando a Ainz Al-Gaun, ¿pasa algo? Necesito escuchar los detalles. Teniendo en cuenta lo que acababa de decir, no era probable que hubiera descubierto su verdadera identidad, pero necesitaba tomar en consideración la posibilidad de que lo hubieran descubierto. Incluso si no podía decir que Ainz y Momón eran la misma persona al comparar la voz de hace varios meses, con lo que salía a través del casco ahora, no había nada que perder al tener cuidado. Ainz llamó al lanzador de magia con un gesto de llamada. El lanzador de magia sabría más sobre la situación que el soldado. Llevó al lanzador de magia fuera del puesto de control, lo suficientemente lejos como para que nadie más pudiera escuchar en la conversación. Entonces, ella es amiga de una amiga mía. ¿Me puedes decir qué es lo que pasó? Técnicamente, no era una mentira ya que eran a la vez Ainz y Momón, conocidos de Nifiria. El lanzador de magia abrió mucho los ojos. Su expresión era similar a la sorpresa, pero sutilmente diferente. Uno podría compararlo con una hebra de cuerda que se conecta a otra. Era como si hubiera resuelto un acertijo. Es así, por supuesto. Quería decirle al lanzador de magia que dejara de hablar consigo mismo, pero Ainz esperó a que hablara. Pensé que era una simple chica del campo, pero llevaba un poderoso ítem mágico en forma de cuerno. Así que iba a averiguar cómo llegó a poseer un ítem tan poderoso, entre otras cosas. ¿Qué tipo de cuerno era? ¿Y sus efectos? Los efectos fueron. Ainz miró hacia el cielo después de escuchar toda la historia. Quería evitar la situación porque se dio cuenta de que le había dado ese artículo. Le había dado a Henry ese artículo para que ella se protegiera, sin saber que este tipo de artículo era anormal en este mundo. No imaginó que eso le causaría problemas. Podía poner excusas, diciendo que no era culpa suya, pero tampoco podía simplemente abandonarla. ¿Debería ayudar? No tengo la culpa, el que tiene el artículo debería ser el responsable. Pero sería problemático si ese artículo pasara a manos de otra persona. Además, si la arrestan. Nifiria sabía que Ainz y Momón eran la misma persona. Si se enterara de esta situación por ella más tarde, pensaría que Ainz la había abandonado. Definitivamente habrá un problema. No importa lo que les pase a otros humanos inútiles, pero él es valioso. Hay un dicho, convierte los obstáculos en oportunidades. Si la ayudo, Nifiria lo agradecerá y podré encadenarlo con la obligación. Ainz habló en un tono que pensó que sonaba muy perspicaz. No hay necesidad de preocuparse por eso. Sé muy bien qué tipo de persona es.
Definitivamente no es alguien que pueda causar problemas, así que déjela ir. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto. Si es un conocido de Momón de los Oscuros, incluso un criminal podría entrar a la ciudad libremente si lo avalaras. ¿Es eso así? Entonces, lamento pedirte esto, pero por favor déjala entrar. Y me disculpo una vez más, pero ¿puedes dejarnos entrar también a nosotros, los Oscuros? Ainz regresó con Narveral y Amsuke con el permiso. Tengo el permiso. Entremos. Pasó junto a los que estaban de pie mientras cabalgaba encima de Amsuke. Había llamado la atención de los que esperaban, pero después de que vieron la armadura negra, las espadas gigantes, Amsuke y Narveral miraron hacia otro lado, como si lo hubieran aceptado. Eran muy conscientes de la clara diferencia de estatus entre ellos y Ainz. Entró en Errantel mientras recibía profundas y respetuosas reverencias de los soldados. Nave, tengo algo que pedirte. Estoy lista para recibir cualquier comando. Era un poco desagradable para un camarada aventurero mostrar tales signos de lealtad en medio de una ciudad, pero Ainz sabía que era inútil, así que continuó. Una chica llamada Henry pronto pasará a la puerta con un carro. Ve y pregúntale discretamente por qué está en Errantel. Después, Ainz buscó un lugar para esconderse. Fue para evitar más conversaciones con Henry. Miró a su alrededor, y decidió que una pila cercana de cajas de madera era lo suficientemente alta como para esconderse detrás, y ordenó a Amsuke que estuviera allí. Los soldados que estaban trabajando detrás de las cajas se sorprendieron por la repentina aparición de Ainz y Amsuke. «Soldados, un momento de su tiempo, si se me permite. Tengo curiosidad por saber qué hay en estas cajas». Ainz confirmó que no era visible desde la puerta y preguntó a los soldados. En realidad, no tenía ningún interés en las cajas de madera, pero solo preguntó porque no quería que lo echaran como un obstáculo. «Ah, sí, es un honor que Momón de los Oscuros le interese. Esta es una verdura llamada Kingshu de Grandel. Esto es». Ainz respondió con, «Es así». «Oh, interesante», al soldado que explicó con seriedad. Sus respuestas fueron poco sinceras, pero el soldado lo ignoró y continuó. Después de que Ainz aprendió bastante sobre cómo cocinar Kingshu, Nave apareció detrás de él. «Lamento interrumpirte. Sus explicaciones fueron muy útiles, pero mi compañera está de vuelta, así que por favor discúlpeme». Ainz anunció al soldado y trotó hacia Amsuke. «Entonces, ¿qué dijo ella?» «Primero quiere que le dé las gracias a Momon-san. Tenía 3 objetivos. Primero fue para vender las hierbas que recogió, el segundo fue para verificar si alguien en el templo quería inmigrar y el tercero fue para ir al gremio de aventureros». ¿Gremio de aventureros? ¿Qué tipo de misión está tratando de solicitar? Lo siento, no le pregunté eso. ¿Debería encontrarla y golpearla hasta que escupa los frijoles? No, no hagas eso. De todos modos, tenemos que ir al gremio de aventureros. Deberíamos poder averiguarlo a través del gremio. Probablemente no era algo como querer agradecer directamente a Ainz o Algaun. Si ese era el caso, Lupus Regina visitaba la aldea con regularidad. Hablando de eso, Nave. ¿Ha recibido algún informe especial de Lupus Regina? Ainz frunció el ceño, aunque no tenía piel en la cara, cuando vio a Narveral negar con la cabeza. Originalmente, había colocado a los demonios de la sombra en Pueblo de Carne, pero con el propósito de construir una buena relación con ellos, había enviado a Lupus Regina en su lugar. Le había ordenado que enviara un informe si ocurría algún problema, pero hasta el momento no había ningún informe. Así que decidió que hasta el momento no había ocurrido nada problemático en la aldea de Carne. No habría sido necesario informar que Henry fue a Errantel sola, pero la inquietud brotó como nubes en el interior de Ainz. Pensé en Lupus Regina como una gran trabajadora. ¿Qué opinas, Narveral? Es como dices. Puede ser fácil pensar en ella como poco sincera debido a su forma de hablar, pero es un acto. Es una excelente sirvienta brutal y astuta. Llamar a alguien brutal y astuto no era un cumplido. Ainz miró el rostro de Nave, para asegurarse de que no fuera algo que ella dijera porque no tenía a Lupus Regina en alta estima, sino que solo veía respeto y admiración. Entonces, está bien dirigirse al gremio de aventureros,
mi señor Gozaru? Por supuesto. ¿Conoces el lugar, verdad? Entonces, nave, súbete detrás. No es necesario volver a sacar estatua de animal, caballo de guerra. Tan pronto como Ainz agarró la mano de Narveral y la levantó, Amsuke se lanzó hacia adelante como si lo hubiera estado esperando. Ainz ya no se sentía avergonzado de montar a Amsuke por la ciudad. Le gustaba bastante cómo podía hablar y darle órdenes. Parecía un taxi. El gremio de aventureros apareció a la vista, así como la visión de Henry entrando con su carro. Supongo que no se puede evitar. Usaremos la puerta trasera. Amsuke, da la vuelta a la parte de atrás. Como ordene, mi señor Gozaru. Normalmente, a los aventureros no se les permitía usar la puerta trasera, pero a los aventureros adamantitas se les permitía hacer casi cualquier cosa que quisieran. Sin embargo, todavía era la primera vez que usaba la puerta trasera. Usar excesivamente sus privilegios solo porque era especial solo empañaría su reputación. Le pidió al primer secretario del gremio que encontró después de pasar por la puerta trasera, que lo guiara hasta el maestro del gremio. Afortunadamente, o no, el maestro del gremio estaba en su habitación. Oh, Momón. Bienvenido. El maestro del gremio, Ainzak, lo recibió con los brazos abiertos. Agarró a Ainz así y lo abrazó. No importaba demasiado ya que usaba su armadura y casco, pero si hubiera usado ropa delgada, era el tipo de abrazo apasionado que quería evitar por más de una razón. Hubo una ligera palmada en la espalda antes de que el maestro del gremio se interrumpiera lentamente. Has sido muy solitario aquí, porque no has venido recientemente. Ahora, tome asiento. Hablaremos un poco mientras esperamos que los miembros lleguen a la reunión. El maestro del gremio señaló hacia el sofá con una expresión de saludo a un viejo amigo. Gracias. Después de que Ainz se hubiese sentado, el maestro del gremio se sentó a su lado. La distancia entre los dos era corta y se sentía como una distancia asfixiante, con sus rodillas casi tocándose. Momón, nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal hablar informalmente ahora? No, debe haber formalidad incluso entre amigos. Me enseñaron que eso era algo muy importante. Cuando estaba en realidad en el trabajo, respondía con más amabilidad e incluso hablando informalmente para mostrar cierta familiaridad, pero Ainz no tenía ninguna intención de hacer algo por el estilo con el líder de gremio. Decidió que era la respuesta correcta para mantener su relación estrictamente profesional. Estar demasiado atado con una organización causará problemas. Como aventurero, no quiero que me asocien demasiado con una ciudad. Ya es hora de que encuentre otro lugar para estar. Pero antes de eso, Ainz miró al maestro del gremio a través de la abertura de su visera. ¿Por qué tiene que sentarse a mi lado? ¿No es ese normalmente el lugar de Narveral? Tenerlo allí sentado es extraño. Su proximidad hizo que Ainz se sienta incómodo, y le hizo cuestionar la sexualidad del líder de gremio. Escuché del líder de la Asociación de Magos que el maestro del gremio tiene esposa, ¿o es solo una farsa? Aunque parece que solo está tratando de profundizar nuestra relación, debe haber algún tipo de motivo oculto detrás de esto. O tal vez piensa que juego para el otro equipo. La sola idea hizo que Ainz se pusiera la piel de gallina inexistente. Ainz era estrictamente heterosexual, o más bien, solía serlo. Por otro lado, Suzuki Satoru era fanático de los pechos grandes. Ese rasgo perduró incluso en su existencia actual como un ser no muerto. En lugar de, digamos, coqueutos, Ainz sintió más deseo por Albedo. Ainz movió su asiento lejos del maestro del gremio y se giró para mirar al hombre cara a cara. Perdona mi rudeza. En verdad, vine aquí para pedirte un favor. Uno de mis amigos ha venido al gremio de aventureros con una solicitud. ¿Podría decirme de qué se trata esa solicitud? Sobre eso, bueno, según las reglas, no se nos permite revelar los detalles. Aún así, todavía necesito tu ayuda. Sé que esto es injusto de mi parte, y sé que existen reglas por una razón. Pero aún así, espero que tú. Ainz bajó la cabeza y el maestro del gremio se cruzó de brazos. Miró al techo con una expresión severa en su rostro. Sin embargo, eso pasó en unos momentos. Entiendo,
le dijo el maestro del gremio a Ainz. No puedo rechazar la petición de Momonkun. Entonces, ¿puedes decirme el nombre de este amigo? Ella es Henry de Pueblo de Carne, no, su nombre es Henry Emmott. Henry, ¿verdad? Bueno, entonces espérame. Después de un tiempo, el maestro del gremio regresó a la habitación, seguido por una recepcionista que había visto antes. Su cuerpo estaba rígido, como si estuviera hecho de hielo, y entró en la habitación de una manera antinatural. Por favor, disculpe la perturbación, Momon-sama. Esta era la primera vez que Ainz había visto a alguien moverse tan torpemente, levantando su brazo derecho con su pierna derecha. Aunque estaba pensando, vaya, eso es, triste, no necesitas estar tan rígida, ¿verdad? Mantuvo su actitud resuelta y asintió sabiamente. La necesidad de mantener la dignidad era la carga de quienes tenían un rango adamantita. Ella atendió la solicitud de Henry Emmott de Pueblo de Carne. Sería mejor si se le preguntas directamente. Por favor, pregúntale todo lo que necesites. Sobre eso, entonces no, antes de eso, líder de gremio, dígale que tome asiento. No soy el dueño de esta habitación, pero aún así. No. Eso estaría sobrepasando mis límites. Estaré de pie, muchas gracias. Para Suzuki Satoru, se sentía mal tener su homólogo de pie mientras él se sentó. Sin embargo, para Ainzo Algaun, el gobernante de la gran tumba subterránea de Nazarik, no fue un problema en absoluto. Con eso, podría lidiar fácilmente con las diferencias entre un líder y un seguidor. Parecería que su práctica diaria no había sido en vano después de todo. De hecho, se sentía como si hubiera aumentado lentamente su experiencia total. ¿Cuántos más puntos de experiencia hasta que suba de nivel? ¿Es eso así? Bueno, entonces comencemos. Por favor, dime, en detalle, sobre la solicitud que hizo. Dado que esto es muy importante, espero que no haya omisiones. Sí. Gotas de sudor pegajoso fluían en la frente de la recepcionista. ¿Qué ocurre? ¿Ocurre algo? No, es. La mirada de la recepcionista parpadeaba de un lado a otro. Estoy haciendo las preguntas equivocadas. Bueno, eso podría ser así. Entonces, déjame preguntarte, ¿fue una solicitud para encontrar a alguien? No, no es así. Ah, entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿no fue una solicitud? En realidad, fue más una consulta para una solicitud futura. Se refería a monstruos llamados el Gigante del Este y la Serpiente del Oeste, monstruos del mismo nivel que el Rey Sabio del Bosque que Momon-sama había domesticado. Eso era todo, creo. Momon consideró que ser demasiado directo y contundente solo asustaría a la recepcionista, y continuó preguntando. Entonces, ¿será esto un problema en el futuro? No. No sabía que era amiga de Momon-sama. Si lo hubiera sabido, habría obtenido más detalles de ella. Es cierto. La vista de la recepcionista al borde de las lágrimas perturbó a Ainz. ¿Alguien con tan poco control sobre sus emociones podría trabajar como recepcionista? Líder de gremio. Perdóname, no he instruido a mis subordinados lo suficientemente bien. Pero no. Esa era la regla del gremio. Después de escucharlos a los dos, Ainz se dio cuenta de que podrían haber tenido una impresión equivocada. Pensaron que desde que Henry y Ainz se conocían, Ainz podría haber aceptado la solicitud gratis, pero como una forma guardar las apariencias con el gremio de aventureros, Henry había venido a solicitar a través del gremio. Pero la recepcionista había tratado a Henry con frialdad y la echó debido a problemas monetarios. Estaban discutiendo sobre quién era el responsable de cerrar la puerta al amigo de un aventurero de rango adamantita. Pero, ¿no sería eso lo correcto, de acuerdo con las reglas del gremio? Ainz miró con desaprobación al maestro del gremio, que estaba reprendiendo a la recepcionista. Es deber de un superior proteger a sus subordinados cuando cometen errores. O tal vez está haciendo un gran espectáculo de regañarla frente a un cliente para ganarse la simpatía por ella. Qué técnica tan magistral, parece que realmente se está metiendo en ella. Para Ainz, la recepcionista había hecho lo correcto. El líder de gremio probablemente pensaba lo mismo.
Sin embargo, ya sea la entrada de Ainz por la puerta trasera o su audiencia con el maestro del gremio, todo sería perdonado porque era un aventurero de rango adamantita. Era porque valía la pena mantener a los aventureros de rango adamantita. Pero realmente no lo sabía. Con la recepcionista casi llorando, Ainz intervino con palabras amables. No estabas equivocada. Los ojos de la recepcionista se agrandaron por la sorpresa, y las lágrimas acumuladas finalmente cayeron. Es muy importante obedecer las reglas de la organización. Si bien hay ocasiones cuando deberían ser dobladas, no te culparé de este incidente a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque pueda ser problemático, por favor cuénteme los detalles de su solicitud. Esta no es una aceptación formal de la solicitud, sino que es para que me sea más fácil tomar medidas si la situación lo requiere. Entiendo. Iré a buscarle los detalles de inmediato. Entonces, discúlpeme. La recepcionista huyó de la habitación a toda velocidad, como si hubiera pasado un tifón. Incluso si quieres ganarte mi simpatía, por favor no regañes a personas inocentes. Me molesta. Como pensaba, no se te pasa nada, Momonkun. La sincera respuesta del maestro del gremio le dijo a Ainz que su hipótesis había sido correcta. Parece que los trucos del asalariado japonés se pueden utilizar en cualquier lugar. Entonces, la pregunta es. La imagen de Lupus Regina apareció en la mente de Ainz. ¿Cómo es que Lupus Regina no sabía de los monstruos que conocía una chica de pueblo como Henry? ¿Hubo una falla en el establecimiento de una red de información? Necesito revisar esto. Tengo que volver a Nazarik pronto, Ainz pensaba mientras esperaba el informe de la recepcionista. Hora de Nazarik 16:41. Una preocupada Lupus Regina entró en la oficina de Ainz. El pánico y la inquietud de ser convocada repentinamente estaba escrito en todo su rostro. Dentro de la oficina estaba Lupus Regina, la sirvienta regular sexta, la sirvienta de batalla Narveral, Aura, quien era la más familiarizada con el bosque, los asesinos de los 8 filos en el techo, y el dueño de la habitación, Ainz. Por cierto, Albedo todavía estaba encerrada. Lupus Regina estaba a punto de postrarse ante Ainz cuando él la interrumpió. Lupus Regina, ¿hay algo que me hayas ocultado? Después de ver la expresión de confusión en su rostro, se preguntó si ella no lo sabía después de todo. Ainz decidió repetir lo que había escuchado sobre el gigante del este y la serpiente del oeste del gremio de aventureros. Sin embargo, como Lupus Regina parecía haber sabido de esto mucho antes, el estado de ánimo de Ainz cambió drásticamente. Exhaló largo y fuerte. ¿Entonces estabas consciente de esto? Sí. Sobre eso. Tonta. El atronador grito de Ainz, lleno de ira, pareció estremecer la misma habitación. Mientras los demás retrocedían como si hubieran sido golpeados físicamente, Ainz sintió que algo reprimía sus emociones, pero incluso después de que se cortó el pico de rabia, su ira surgió de nuevo, y no había forma de que pudiera controlar completamente su ira. ¿Por qué no me informaste de esto? ¿Estabas tratando de engañarme? No. Nada como eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nada de esto me alcanzó en absoluto? ¿Cuál fue la razón? Porque pensé que no era gran cosa, así que no informé. Por alguna razón, la visión de la sirvienta de batalla asustada mirándolo solo lo enfureció aún más. Lupus Regina Beta. Estoy completamente decepcionado de ti. Lupus Regina no fue la única que se estremeció ante esto. Nave y Sexta también estaban temblando, y los asesinos de los 8 filos en el techo parecían haberse congelado también. Te di la tarea de cuidar el pueblo, pero eso no significa que pudieras hacer lo que quisieras. Se te dijo que informaras de cualquier cosa que sucediera en la aldea, cualquier cosa, entonces, ¿cuál es el significado de esto? Eso es. El rostro de Ainz se torció mientras miraba a Lupus Regina, quien no podía responderle. Este fue un pecado imperdonable para un trabajador, no, para cualquiera. Estas reglas eran obvias para cualquiera que hiciera negocios, o más bien, para cualquiera que trabajara en la sociedad, informar, comunicar, discutir. Informe lo que aprendió. Comunicarse claramente con los demás. Discuta los problemas a medida que surgieron.
Se consideraba el alma de las operaciones de una empresa y era muy importantes. Si ella ni siquiera puede hacer eso, no creo que pueda perdonarla desde la perspectiva de un líder, no. Mientras miraba a la aterrorizada Lupus Regina, Ainz no pudo evitar pensar que él era al menos parcialmente el culpable. Estos errores solo resultarían si un superior no fuera confiable y no pudiera dirigir adecuadamente a sus subordinados. Un fallo en las comunicaciones del grupo es culpa mía. No podía tomar el control adecuado de esto, tal vez debería dar un paso atrás y dejar que Demiurge o Albedo se encargaran de este tipo de cosas. Lupus Regina, ¿estás consciente del valor de pueblo de carne para Nazarik? ¿Ja? No, sí. Escuché a Insama decir que la aldea es muy valiosa. No, quiero decir, ¿qué crees tú, personalmente, que es valioso sobre la aldea? Bueno, hay muchos juguetes allí, y... así que así es como es. Bueno, entonces, lo siento. Fue mi error. Yo no tomé cuenta de que pensabas así. Ain se rió con cansancio. Se dio cuenta de que, después de todo, era culpa suya. Retiro lo que dije acerca de que eres una decepción. Fui demasiado lejos. Por favor, perdóname. ¿Qué estás diciendo? Fue mi tonto error. Ya que es así, solo ten más cuidado la próxima vez. Ahora bien, voy a explicar de nuevo, así que presta mucha atención. Ese pueblo es muy valioso para nosotros. Especialmente ese chico, Nifirea, y su abuela Lisi. Son de gran importancia para Nazarik. ¿Es así? En efecto. Les he encomendado la tarea de crear nuevas pociones a esos dos. Eso es cierto. Tengo algo que mostrarle a Insama. Lupus Regina prácticamente gritó esa última parte, con el rostro pálido. Sacó un frasco de poción púrpura inarveral, que estaba más cerca de ella, lo tomó y se lo entregó a Ainz. Esto es. Ainz miró la poción a través de la luz. Sí. Esta es la nueva poción curativa de Nifirea. La ira de Ainz estalló de nuevo, e hizo todo lo posible por sofocarla. Si logró hacer esto, entonces la importancia de esa familia ha aumentado nuevamente. Ainz se rió en voz baja al ver el rostro despistado de Lupus Regina. Esta poción púrpura que hizo Nifirea se había elaborado utilizando varios ítems proporcionados por Nazarik. Lo más importante era que sin poseer las habilidades de creación de pociones de Yggdrasil, habían logrado usar ingredientes de Yggdrasil para crear algo más que la poción azul de este mundo o la poción roja de Yggdrasil. Para empezar, las pociones curativas de este mundo son azules. Pero la poción de curaciones que conozco son de color rojo. Curioso, ¿no crees? Ainz divagó. El conocimiento y los poderes de Yggdrasil eran aplicables a este mundo. Desde los ángeles que había encontrado por primera vez, hasta la aparente existencia de artículos de clase mundial, existía una gran posibilidad de que los jugadores hubieran estado aquí en el pasado. En ese caso, ¿por qué las pociones no eran rojas como en Yggdrasil? Había 3 posibilidades. Primero, la caída de un país podría haber resultado en la pérdida de esas técnicas de elaboración de pociones. Estas técnicas deberían haber estado bastante extendidas, y nada menos que la destrucción de un país entero podría acabar con ellas. La segunda razón podría haber sido que Nifirea simplemente no conocía estas técnicas, ya que no se habían extendido a los países cercanos. Quizás países distantes podrían estar usando pociones rojas. Después de todo, en Japón, la misma sopa se veía completamente diferente cuando se preparaba en diferentes lados del país. La tercera razón fue la optimización. Hacer pociones en el juego requeriría materiales dentro del juego. Tal vez esos materiales eran difíciles de encontrar aquí, o que no estaban disponibles del todo, y por eso solo pociones azules podrían ser hechos con materiales de este mundo. Es decir, a excepción de la segunda posibilidad, esta poción que Nifirea ha hecho. Ainz hizo girar la poción púrpura en su frasco. Esto podría ser una revolución tecnológica única en un siglo, por lo que sé. Bueno, si es la tercera posibilidad, esto podría resultar ser un producto fallido después de todo. Su arduo trabajo en el futuro me dará la respuesta. Ainz esperaba que Nifirea pudiera hacer pociones del juego sin consumir materiales del juego.
Quién sabía, tal vez podría terminar haciendo una tercera poción completamente diferente. Entonces, ¿no sería más efectivo dejar que más personas investigaran el tema? La pregunta de Narveral hizo que Ainz frunciera el ceño. Esa es una pregunta tonta. Narveral. De hecho, el trabajo avanzaría más rápidamente, pero sería muy peligroso. El conocimiento es poder, y distribuirlo libremente es una acción tonta. Yggdrasil también era así, por lo que Ainz podía decir eso con confianza. Por ejemplo, existe la posibilidad de que su poción pueda refinarse hasta el punto en que pueda matarme con un solo ataque. Entonces, sería más seguro monopolizar este conocimiento que difundirlo. Es mejor que los vasallos sean un poco ignorantes, pero los avances tecnológicos deben ser analizados con detenimiento. Esto es lo mismo para Nifiria y sus pociones. Aunque me gustaría encerrarlo en Nazarik y hacer que se concentre únicamente en la investigación y el desarrollo. Esto evitaría tanto la difusión de la técnica como el uso de la poción. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Los ojos de Narveral parecían decir, por favor, ordéneme que lo haga, por lo que Ainz respondió de inmediato. En lugar de encarcelarlo y obligarlo a trabajar, construiré su confianza en nosotros, como un plan a largo plazo que traerá mejores beneficios para Nazarik. Demiurge analizó la situación y concluyó que era mejor encadenarlo con una deuda de obligación. ¿Qué pasa, Lupus Regina? Hay una cosa que no entiendo. ¿Podría explicárselo a una tonta como yo? ¿Por qué Ainz-sama le dio la poción a alguien como Brita? Ainz no tenía idea de quién era Brita, solo por su nombre. Mientras trataba de mantener una fachada de sabio que todo lo sabe, es decir, una expresión cuidadosamente en blanco, luchó frenéticamente para pensar en una solución. ¿Podría ser esa poción? Ainz recordó la primera noche que pasó en Errantel. Cuando los recuerdos le vinieron a la mente, Ainz estaba agradecido de que su cuerpo ya no pudiera sudar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debería decir? Pero no pudo guardar silencio para siempre. Demiurge. Albedo. ¿Por qué no están aquí? No, Demiurge se encuentra actualmente en el extranjero realizando sus tareas, y Albedo está confinado. Es demasiado tarde para llamarla. ¿Es así? ¿Realmente no lo entiendes? Sí. Pido disculpas por mi falta de conocimiento. Por favor, ilumíneme. No preguntes. Ainz quería gritar. Sin embargo, no tenía otras opciones, así que todo lo que podía hacer era tirar los dados y esperar lo mejor. Cuando el pensamiento le vino a la mente, el coraje lo llenó. Fufu, jajajaja. De hecho, fue un movimiento peligroso por el que tú, Lupus Regina, tienes derecho a sentir curiosidad. Podría haber resultado en un desarrollo que no podríamos controlar. Sin embargo, había un motivo para correr esos riesgos. ¿Un motivo? ¿No fue solo para compensarla por la pérdida de su poción? La interrupción de Narveral hizo que Ainz se tragara las palabras que estaba a punto de decir. Su cerebro se aceleró y luchó por recordar ese encuentro en Errantel. Así es. En ese momento, lo hice para que no me vieran como un tacaño. Maldita sea. Ainz mantuvo su comportamiento tranquilo. Atrapado con los pantalones abajo, tenía que decir una mentira para encubrir otra mentira. Luchó por reunir los vestigios de su coraje que se desvanecía rápidamente. ¿Eso es todo lo que pensabas que estaba haciendo, Narveral? Lo siento mucho. No, esto no es algo por lo que debas disculparte. En ese momento, no estaba seguro de que mi plan funcionaría, así que elegí una explicación más simple. Entonces, ¿cuál era su objetivo real? Ante las preguntas de Narveral, la mandíbula de Ainz quedó abierta por un momento sin palabras. Pero en ese momento, llegó la inspiración. Con eso como base para su confianza, Ainz se preparó para hablar. Fue Nifiria. Cuando Ainz abrió lentamente la boca, miró a los subordinados a su alrededor. Si Demiurge o Albedo estuvieran presentes, probablemente interrumpirían y dirían, así es como es. Como se esperaba de Ainz-sama. Narveral, por otro lado, solo pudo fruncir el ceño con furia. Nifiria. Ainz tomó su barbilla con un silencioso humo. El miedo comenzó a apoderarse de los rostros de Narveral y los demás,
porque pensaron que la pose de Ainz significaba, ¿todavía no entiendes, incluso después de haber dicho tanto? En verdad, Ainz había hecho ese gesto inconscientemente, sin saber qué hacer con sus manos. En un corto periodo de tiempo, Ainz había sido sometido a una tensión extrema y estrés mental. Entre estas dos fuerzas enfrentadas, una epifanía se apoderó de Ainz. No sabía cómo sonaría hasta que lo dijera, pero todo lo que pudo hacer fue avanzar mientras tropezaba en la oscuridad. Tenía la intención de llamar la atención del farmacéutico conocido como Nifirea. ¿Es esa una respuesta suficiente? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Qué harías si tuvieras en tus manos una poción que fuera completamente diferente a cualquier otra poción que hayas encontrado? ¿Discutirlo con alguien? Exactamente. Lupus Regina, es exactamente como dijiste. Como predije, Brita le llevó la poción al farmacéutico en quien más confiaba. Así fue como entré en contacto con Nifirea. Al parecer, Nifirea había dicho algo similar cuando se conocieron en Pueblo de Carne. Ah. Entonces así es como es. Ese fue su objetivo desde el principio. Parece que lo entiendes. Ese fue el cebo de mi anzuelo para atrapar a un maestro alquimista. Aunque existía la posibilidad de que terminara en un lugar extraño y causara problemas, valía la pena intentarlo. Ainz podía sentir que las chicas entendían el punto que estaba tratando de hacer. Logré conectar todos los puntos juntos. Justo cuando Ainz estaba a punto de suspirar de alivio, vino una pregunta repentina e inesperada. Entonces, entiendo que estoy siendo muy grosera, pero podría hacer una pregunta más. No, no puedes. Detente. Por favor. Te lo ruego. No me hagas más preguntas. Ainz lloraba por dentro, pero su rostro permanecía impasible. ¿Qué te pasa, Lupus Regina? Si tienes dudas, no dudes en aclararlas conmigo. Sí. Lupus Regina tragó, y con una expresión seria en su rostro, preguntó. ¿Ainz-sama siempre piensa con tanta anticipación cuando hace planes? ¿Cómo sería eso posible? La mayoría de las veces, inventaba las cosas en el acto. Por supuesto, planeó para el futuro, pero la mayoría de las veces, los resultados fueron completamente diferentes de lo que pretendía. Por supuesto, no pudo decir nada de eso. Ainz se rió en voz baja. Fue una risa practicada. Por supuesto. Soy el gobernante de la gran tumba de Nazarik, Ainz Al-Gaun, ¿no es así? Exclamaciones silenciosas de Oh se levantaron de todo a su alrededor, y los ojos de Lupus Regina se abrieron como platos. ¿Qué pasa, Lupus Regina? Un rey sabio. Las palabras jadeadas de Lupus Regina hicieron que Aura frunciera el ceño y dio un paso adelante. Sin embargo, Ainz la detuvo. No le hagas caso. ¿Es eso todo lo que tienes que preguntar? Entonces, otra. ¿No sería mejor si dejáramos que los monstruos atacaran la aldea, y luego Ainz-sama se abalanzaría para salvarlos? ¿No sería mejor? Quiero decir, ¿no haría eso que Nifirea y su abuela se sintieran aún más agradecidos con Ainz-sama por sacarlos fuera de peligro? Eso los haría a ellos más útiles, ¿verdad? Bueno, ese es un buen plan, y vale la pena considerarlo. Sin embargo, Nifirea podría terminar odiando demasiado a los monstruos y ya no estaría dispuesto a ayudarnos. Quizás sería más efectivo si también salváramos a Henry Emmott. Pueblo de Carne era un pueblo que había sido salvado por el lanzador de magia Ainz Al-Gaun. Mientras tenga valor, ese método será de uso cuestionable. Por cierto, las personas más importantes de esa aldea son, en orden descendente, Nifirea, su enamorada Henry Emmott y finalmente su abuela Lizzie. Debes proteger a estas tres personas sin importar el costo. Todos los demás son prescindibles. Si es necesario, sacrifique su vida para proteger a Nifirea. ¿Eso es todo, Lupus Regina? Sí. Muchas gracias. Ahora bien, Lupus Regina, te perdonaré por este error. Ahora que conoces mis objetivos, no esperes salirte tan a la ligera la próxima vez que cometas este error. ¿Lo entiendes? Por supuesto. Muy bien. Entonces ve. Muéstrame resultados que cambiarán mi opinión sobre ti. Lupus Regina hizo una reverencia y salió de la habitación,
seguida de cerca por Narveral, que parecía más un policía escoltando a un criminal. Después de que las dos desaparecieron por la puerta, Ain se volvió hacia el guardián que estaba a su lado. Aura, el gigante del este y la serpiente del oeste, ¿los conoces? De repente, un fuerte grito vino desde fuera de la habitación. Ain-sama es asombroso. No puedo creer que pensara tan lejos y con tanto detalle. Debe ser una especie de monstruo. La voz que llegó a través de la puerta gruesa no era muy fuerte, pero fue suficiente para interrumpir su conversación. Dado que podían escuchar sus palabras con tanta claridad, ¿qué tan fuerte estaba gritando en el pasillo, justo afuera? ¿Deberíamos decirle lo delgadas que son las puertas? Creo que está demasiado emocionada, tal vez un buen puñetazo la enfríe. Se oyó un ruido de rotura fuera de la puerta, y luego el sonido de algo pesado siendo arrastrado lentamente. Aura, no creo que necesites ir. Volviendo al tema anterior, déjame saber lo que has encontrado. Sí. Lo siento mucho, pero no he escuchado nada sobre el gigante del este y la serpiente del oeste. Después de luchar contra ese monstruo arbóreo llamado Satoukuae, hice un rápido barrido del bosque, aparte de las cavernas subterráneas, que no investigué. No encontré enemigos fuertes. Nota: Satoukuae, personaje que solo aparece en el CD Drama 1, el árbol maligno sellado. Bueno, si son tan fuertes como Amsuke, entiendo por qué no les habrías prestado atención. Incluso un jardinero no sabría cuántas hormigas se arrastran en sus dominios. Si de vez en cuando pasaban por alto a un enemigo fuerte, eso solo podía anotarse como parte del trabajo. Lo siento de verdad. Entonces, Ain-sama, ¿estaremos limpiando la casa? Eso suena como una buena idea. Nos desharemos de esas molestas moscas y pondremos el bosque bajo el control total de Nazarik. Entiendo. Entonces, enviaré a algunas de mis mascotas. Sobre eso, parece un poco aburrido de esa manera. Me gustaría ver qué tipo de criaturas son este gigante del este y la serpiente del oeste, que pueden rivalizar con Amsuke. Entonces, ¿los traigo aquí? No, creo que iré a visitarlos en persona. Gracias, Amsuke, también he encontrado otra forma de apreciar el valor de las antigüedades. Ain se rió de la expresión de desconcierto en el rostro de Aura. Bueno, por supuesto que eso no es todo. También tengo la intención de asegurarme de que Lupus Regina esté haciendo su trabajo. Hora de Nazarik 19:16. A altas horas de la noche en el bosque, Fenrir corría sin problemas sin hacer ningún ruido. Había lugares donde las ramas sobresalían o que estaban cubiertas por enredaderas, pero no importaba para los dos que iban sobre él. Fenrir era como un espíritu sin forma física, que no dañaba ni una brizna de hierba con sus zancadas. Una de las habilidades de Fenrir fue el movimiento acelerado por tierra. Más adelante estaría la supuesta residencia del gigante del este según lo informado por mi subordinado. En la densa vegetación que bloqueaba las luces de las estrellas y la luna, Aura no sonaba nerviosa en absoluto. A diferencia de la visión de los humanos normales, ella y Ains podían ver como si fuera mediodía. ¿Es eso así? El gigante del este y la serpiente del oeste, sería demasiado codicioso esperar que ambos estuvieran aquí. Te dejaré la serpiente del oeste ausente, Aura. Ok. Trabajaré duro. ¿Qué debemos hacer con los tontos que se oponen a Insama? Vamos a charlar con ellos primero. Aura se volvió para mirar a Ains con cara de desconcierto. ¿No los vas a convertir en tus subordinados? El gigante del este y la serpiente del oeste son monstruos desconocidos. Sería mejor empezar con una charla. Son monstruos preciosos que, después de todo, no existían en el juego. Ain-sama es tan amable. Aura no estaba siendo sarcástica. ¿Realmente? Solo soy amable con aquellos de los que puedo hacer uso, y los residentes de Nazarik. Si son iguales a Amsuke, deberían tener algún uso, así es como lo veo. Vale la pena coleccionar artículos raros. Escuché lo que mencionaste hace un momento, pero ¿es Amsuke realmente tan valioso? Por supuesto. Como conejillo de Indias. Amsuke estaba experimentando un intenso entrenamiento como guerrero bajo la tutela de Sariusu. Por cierto,
un no muerto creado por Ainz también era uno de esos discípulos. ¿Podrían ellos dos, una bestia y otro un cadáver, dominar las habilidades guerreras? Si se pudiera enseñar a los no muertos a usar las artes marciales, el potencial de combate de Nazarik aumentaría enormemente. Ainz no creía que fuera posible, pero nunca lo sabría a menos que hiciera el experimento. ¿Es lo suficientemente importante como para justificar al herrero haciendo una armadura para él? Estás bien informado. Esta es una de las razones. Vamos a enviar a Amsuke a la batalla en el futuro, por lo que mejorar la defensa es necesario. Si aprendiera artes marciales, Amsuke podría usar una armadura de placas completa. Sin embargo, la evasión y la movilidad se reducirían si la armadura estuviera equipada en este momento. Para contrarrestar esto, si Amsuke aprende artes marciales, eso le permitiría realizar movimientos suaves, incluso con una armadura de placas completa. Si estuviéramos en el juego. No, incluso ahora mismo, no puedo usar una armadura de metal. Teniendo en cuenta eso, estamos muy lejos del éxito. Si hubiera otro Amsuke, podríamos probar otro método. En general, las diferencias exactas entre este nuevo mundo y las reglas del juego seguían siendo un misterio. Demiurge podría averiguarlo experimentando a fondo, pero Ainz no tenía ganas de hacerlo por alguna razón. La magia, algo que va en contra de las leyes de la física, existe en este mundo. El concepto de que nada es verdad, todo está permitido, podría haberme impuesto. ¿Pasa algo, Ainz-sama? No nada. ¿Por qué preguntas? Debido a que parecía como si estuviera pensando en algo, solo quería saber si ese era el caso. Ah, ¿es así? Solo reflexionaba sobre asuntos triviales, nada importante. Ya veo. Aura miró al frente una vez más con alivio, su sedoso cabello rubio balanceándose con el movimiento. Ainz desvió la mirada hacia esa esbelta espalda, hacia su mano que estaba envuelta alrededor de esa pequeña cintura. ¡Qué cintura tan delgada! Así son los niños. Ainz no tenía hijos y tenía curiosidad. Le dio unos golpecitos en la cintura y la espalda con suavidad, como para confirmar algo. Ainz lo hizo con suavidad ya que estaban sobre Fenrir, pero Aura todavía saltó y se dio la vuelta con un tirón. Uva. ¿Qué es Ainz-sama? Toda su cara estaba roja, algo que incluso alguien sin visión nocturna podría decir. Ah, nada, solo sentí que tu cintura era muy delgada. ¿Estás comiendo bien? Es posible que tengas un ítem que te mantenga sin tener que comer, pero aún puedes comer si lo deseas, ¿verdad? Sí. Comer no me dará ningún beneficio, pero sigo comiendo correctamente. En el juego, los humanos y los semihumanos, que tenían una vida útil limitada, crecerían y envejecerían normalmente. Por el contrario, las razas heteromórficas con una vida útil ilimitada dejarían de crecer después de una determinada etapa. Si este mundo fuera así, Aura y Mare tendrían espacio para crecer aún más. Como todavía estaban creciendo, Ainz esperaba que pudieran tener una dieta lo más nutritiva posible. Con sus compañeros desaparecidos, Ainz fue responsable del crecimiento de estos niños. Come bien tus comidas, ¿de acuerdo? Sí. Comeré hasta que Schaltear se desespere. ¿Por qué mencionó a Schaltear? Ainz decidió no preocuparse demasiado por eso. Los equipos que permiten la subsistencia sin alimentos pueden no ser buenos para el crecimiento, cámbialos si la situación lo permite. En el futuro, ambos pueden conocer a alguien que aman. Aura y Mare eran niños lindos, y cuando crecieran, se convertirían en una hermosa joven y un apuesto joven, respectivamente. Ainz imaginó a los dos de ellos estando rodeados por miembros del sexo opuesto, profesándole su amor a ellos. A pesar de que nunca había experimentado esto antes, Ainz se sintió avergonzado simplemente imaginando. Y, probablemente por la influencia de la conversación anterior, un gran número de Amsukes apareció en su mente. Aura y Mare rodeados por una gran cantidad de Amsukes era lindo, pero era diferente de lo que él tenía en mente. Un hámster es un tipo de rata y debería poder reproducirse rápidamente. Es correcto esterilizar o castrar a tus mascotas. Pensé en criar un cierto número de ellas, ¿hay machos de la misma raza? Eso es demasiado pronto, Ainz-sama.
Solo tengo 70 y tantos años. ¿Verdad, verdad? Todavía eres un niño, ¿eh? Por cierto, ¿quién te gusta en Nazarik, Aura? ¿Cuál es tu tipo? Ainz, que no tenía ninguna experiencia con el amor, normalmente se sentiría celoso cuando veía a las parejas mostrar su afecto en público, pero podría ofrecer sus bendiciones si se trataba de estos NPC. Me gusta más Ainz-sama. Jaja, eso me alegra. Las bromas de Aura la niña hicieron feliz a Ainz. Para Ainz, que aman de los NPC como a sus propios hijos, sonreía de forma natural cuando se les oye decir que le gustaban. Entonces, ¿a quién le gusta más Ainz-sama? Albedo Oschaltear. Jaja. Bueno, me gusta mucho Aura. ¿Eh? Ainz palmeó la cabeza de Aura desde atrás, alborotando su cabello entre sus dedos. Eh. ¿Debería pensar en educación sexual para los niños? Si hay una escuela para elfos oscuros, enviar a Aura y Mare allí les permitirá crecer, ¿verdad? ¿Qué haría Bukubuku Chagama si estuviera aquí? Hablando de escuela, comedia romántica en el campus. Eso es lo que Peroroncino-san gritó a Zlatan-san hacer en Nazarik una academia juntos. ¿A dónde fueron esos datos? ¿Qué es, Aura? Eso fue ruidoso. Ah. Lo siento. Haciendo eso tan cerca del territorio del gigante del este. Está bien, no hay necesidad de disculparse. De todos modos, es un asunto para el futuro. ¿Fu futuro? Sí, eso es correcto. ¿Qué es? ¿Pareces preocupada? ¿Algo anda mal? No, no es nada. Sí. ¿Entonces sucederá en el futuro? Ah, sí. Si hay una nación de elfos oscuros, será bueno visitarla. Tú deberías ir también entonces. Está bien. Ese tipo de futuro, bien. Sí. Por favor, déjeme ir con usted. Bueno, entonces, casi estamos allí, Ainz-sama. Se podía ver una luz antinatural en el aire nocturno a través de la abertura en el bosque que tenía delante. Bien. Bueno entonces, Aura, lo siento, pero ¿se puedes marcar los monstruos que están a lo largo de todo el perímetro? Necesito hacer algunos preparativos. Ainz activó una de sus habilidades únicas, convocar no muertos de alto nivel. Lo que apareció fue un jinete con un aura siniestra que montaba un caballo desvaneciéndose. Ainz repitió la invocación varias veces. Muy bien, 4 deberían ser suficientes. Bueno, jinetes pálidos, esperen en el aire. Capturen a cualquiera que intente escapar. Los jinetes respondieron sin decir palabra y volaron por los aires con un tirón de las riendas. Sus formas se volvieron inmateriales cuando los jinetes atravesaron las ramas y volaron hacia el cielo. Está bien, las redes ya están puestas. Todo lo que queda es tazarlos. Sí. ¿No necesitamos probar su durabilidad? No necesitamos gastar tanto tiempo. No estoy buscando una pelea, solo una charla con ellos. Ainz realmente lo decía en serio. No le gustaban las batallas. Estaba dispuesto a recurrir a medios despiadados siempre que hubiera algo que ganar, pero personalmente detestaba el comportamiento cruel. Ainz no pisaría intencionalmente a las hormigas cuando una resolución a través del diálogo sería el mejor método. Fenrir llegó a la abertura del bosque. Aunque se lo conocía como una abertura, era solo un lugar con relativamente menos árboles. Así como los árboles alrededor de un árbol demoníaco se marchitarían, los árboles no crecerían en algunos lugares. Podría haber muchas razones para eso, y la razón aquí probablemente fue porque había un monstruo en residencia. Los árboles talados por las hachas estaban esparcidos por todas partes. Era un espectáculo lamentable, como si alguien hubiera arruinado el lugar por la frustración después de un contratiempo en un importante proyecto de construcción. ¡Qué divertido! Aura, probablemente estén imitando tu estructura. Las obras de los necios son tan feas. Esto es lo que sucede cuando las criaturas que viven en cuevas quieren construir algo. Eso es así, Ainz-sama. Este es un nido. Había una grieta cerca del suelo negro y quemado. ¿No pueden ni siquiera decorar un poco? Bueno, olvídalo,
tocaremos a la puerta la próxima vez. Ainz siguió a Aura mientras se movían hacia la caverna cerca del claro. Mirando hacia adelante, pudo ver que la pendiente en la entrada era leve y el espacio interior era bastante pequeño. El techo era alto, lo que permitía que enormes criaturas se movieran libremente. Esto me recuerda a una exploración de mazmorras durante mis días de juego. Cuando encontraba una cueva en las montañas, me emocionaba y me preguntaba qué había dentro. En ese entonces, el que lideraba el camino sería Tigris Ufratis, Ainz, o más bien, Momonga los seguiría. Momonga convocaría no muertos para apoyarlos. Estos no muertos serían enviados por delante del grupo para activar trampas, en lo que se llamó un desarme de guerrero o convocar desarmar. Qué nostálgico. Ainz, que estaba recordando el pasado, caminó rápidamente, pero su buen humor solo duró varios segundos. El hedor que venía de abajo hizo que Ainz frunciera el ceño, aunque no tenía cejas. No era el olor acre del gas, sino el de la grasa animal en descomposición. ¿Es esta una trampa para disimular el olor a gas con el de podredumbre? ¿Pueden los seres tontos que viven en las cuevas hacer una trampa tan elaborada? Probablemente sea una coincidencia. Ainz era un no muerto que no necesitaba respirar, y tenía una resistencia absoluta contra tales ataques aéreos. Aura estaba protegida por ítems mágicos que bloquearían los efectos del hedor si fuera un ataque. Por lo tanto, este lugar simplemente olía mal. El gigante del este no parece ser una criatura higiénica. Sería genial si fuera lo suficientemente inteligente para conversar. Eso es verdad. Sin embargo, eso será difícil. A juzgar por las huellas, son varias criaturas descalzas que viven en esta cueva. Las impresiones son grandes, por lo que deben tener al menos 2 metros de altura. Ya veo. Y ese es uno de ellos. Descendieron la pendiente en el segundo siguiente, y Ainz vio los monstruos que yacían más allá. Ainz-sama, ese es un ogro. 2 de ellos llevaban algo con olor a sangre a la cueva. Ainz lo señaló con una sonrisa irónica. Si se tratara de un rastreador de mazmorras, habría matado a los ogros en silencio y procedió a limpiar el piso en silencio, pero esta vez el objetivo era un poco diferente. No vine aquí para acabar con ellos, necesito charlar con ellos de manera amistosa. Hey, ustedes ogros allí, perdón por interrumpir su comida. Los 2 ogros miraron a Ainz al unísono y rugieron. Los ecos eran fuertes en las cuevas, por lo que Ainz no pudo decir de dónde provenía el rugido en respuesta, pero probablemente provenía de las profundidades de la cueva. Qué timbre fuerte, qué mal gusto. Aura, retrocede. Al ver a los ogros volverse más agitados, Ainz suspiró. Comprendió que no tenían intención de conversar con él. Esqueleto. Esqueleto. Malo. Los ogros se presentaron ante Ainz con sus turbias palabras, balanceando sus garrotes. Entrar sin permiso. Los ogros levantaron sus garrotes y los balancearon hacia abajo, a casa, mientras intentaban hacer volar a Ainz y Aura. Sin embargo, sus garrotes no encantados nunca podrían dañarlos. Te arrepentirás. Los ogros atacaron de nuevo. La cabeza de Ainz fue golpeada con fuerza y su visión tembló un poco. No dolió, pero aún así lo enfureció. De todos modos, Ainz mataría a cualquiera que invadiera Nazarik en un ataque de rabia. Cuando lo pensaba de esa manera, era natural que lo atacaran, así que lo tomó sin quejarse. Un enviado de paz depondría las armas y esperaría a que se desarrollara la situación. Los ogros que llegaron después no tenían garrotes, y simplemente alcanzaron a Ainz y Aura con sus propias manos. Probablemente querían agarrarlo después de ver que los garrotes eran inútiles. Ainz frunció el ceño por un momento, aunque ese gesto no se pudo ver ya que era un esqueleto. Estaba bien para ellos agarrarlo, pero Ainz vio a través de la oscuridad que las manos del ogro que lo alcanzaban estaban cubiertas de sangre. Asqueroso. Ainz inmediatamente tomó un bastón de la nada y lo balanceó. No estaba imbuido de ninguna magia especial, solo un encantamiento que aumentaba el daño contundente que infligía. La cabeza del ogro que lo alcanzaba explotó. Los ogros fueron salpicados por los cerebros y la sangre salpicados, y dieron un paso atrás después de dejar caer sus garrotes. Tú, no eres un esqueleto. Es preocupante pensar en mí como un esqueleto. Estoy aquí para conocer a su jefe,
el gigante del este. ¿Puedes hacer que venga aquí? Bueno, él probablemente vendrá de todas formas y espero. Ainz hizo un gesto para ahuyentarlos, y los ogros corrieron hacia las profundidades de la cueva. Ara, les mostré la diferencia entre nuestras habilidades demasiado pronto. Ainz tocó el lugar donde había sido golpeado por los garrotes mientras bajaba lentamente la pendiente. Este parecía ser su comedor, con los restos de numerosos cadáveres por todas partes. Ainz y Aura continuaron caminando mientras evitaban esos lugares. Me equivoqué, accidentalmente usé demasiada fuerza porque era molesto. Estaba planeando negociar con ellos antes de que las conversaciones se rompieran y se convirtiera en una masacre. Esto no se puede evitar. Esos sucios ogros querían tocar a Ainsama después de todo. Me alegra oírte decir eso. Punito Moe-san también dijo, lanzar un puñetazo para llamar la atención de la otra parte, o fue el guerrero Takemikazuchi. No puede estar mal si estas son las palabras de los seres supremos. Esos dos tenían puntos de vista extremadamente diferentes, entonces, ¿quién lo dijo? Ainz trató de recordar cuando una gran cantidad de monstruos salieron de la cueva. Todos ellos eran mucho más altos que los humanos. Un montón de trolls, Pensé que la parte de los gigantes era solo una estratagema, pero parece que hay algo de verdad en ella. Los trolls tenían narices y orejas largas, con una cara excepcionalmente fea. Sus grandes cuerpos estaban deformados y, por lo tanto, nauseabundos. Vestían ropa que parecía la piel de tigre como las criaturas, con las cabezas de la bestia colgando en sus hombros. Con bastante más de 2 metros de altura, tenían una fuerza muy superior a la de los ogros. Solo el fuego y el ácido podrían detener sus poderosas habilidades de regeneración. En total, había 6 trolls y 14 ogros. Ainz prestó la mayor atención al troll al frente del grupo. Tenía un físico superior en comparación con los otros trolls, y su confianza se podía ver claramente en su fea cara. Con una armadura de cuero hecha con pieles de varios animales, y una gran espada que era más grande que la que usaba Ainz bajo la apariencia de Momón, también tenía mejor equipo que los demás. La espada parecía ser un ítem mágico, con alguna forma de líquido fluyendo hacia adelante y hacia atrás en el surco justo en el medio de la espada. Más o menos igual que Amsuke. Lo parece. Entonces este troll era el gigante del este. Ainz observó con atención, preguntándose qué tipo de troll era. Los trolls eran monstruos con muchas subrazas diferentes, con adaptaciones únicas según el lugar donde se encontraban. Por ejemplo, había trolls volcánicos resistentes al fuego, trolls marinos que podían nadar ágilmente y respirar en el océano, trolls de montaña con una fuerza monstruosa que vivían en las montañas y el raro troll de peaje, que vivía bajo puentes arqueados. Podrían aumentar las variantes de su especie casi a voluntad. Y entonces, ¿cuál era la especialidad del troll delante de Ainz? Los trolls que se adaptaron a las cuevas se llamaban trolls de las cavernas, pero eran diferentes de lo que vio antes que él. Un troll que vio por primera vez en este mundo, esto encendió el espíritu coleccionista de Ainz. El gigante del este era una variante poco común. Había sobrevivido a innumerables batallas y se había adaptado a la batalla, un troll especializado en batallas. Ainz lo llamó un troll de guerra, un espécimen raro incluso entre los muchos tipos de trolls. Sus habilidades de combate eran excepcionales comparados con otros trolls de su edad. Su cuerpo podría ser más pequeño que el de los trolls de montaña, pero su cuerpo musculoso y su capacidad de lucha eran muy superiores a ellos. Su arma no era algo que pudiera ser usada con solo la fuerza bruta, sino una espada. Era lo suficientemente listo para saber que los garrotes eran armas mediocres. Era un troll que había despertado como guerrero. ¿Entonces eres el gigante del este? Cuando la otra parte no lo negó, Ainz apuntó ligeramente a la derecha del troll. Sería muy feliz si fueras la serpiente del oeste. ¿Eres tú? Los seres normales pensarían que no había nada en la dirección que señalaba Ainz, pero Ainz podía ver tan claro como el día que un ser heteromórfico estaba allí. Probablemente pienses que puedes esconderte usando la invisibilidad, pero he visto a través de ella. Puedes detener tus acciones inútiles ahora. Después de disipar su invisibilidad, apareció un monstruo en ese espacio vacío. De hecho, era una serpiente. No, solo tenía la forma de una serpiente. La parte superior del cuerpo era la de un anciano frágil,
mientras que la mitad inferior era una serpiente. Tales monstruos existían en el juego y Ainz declaró su raza de inmediato. Un naga. Podría confundirse con una serpiente, pero ¿no es una exageración? No, también existe un título como Rey Virtuoso del Bosque, así que tiene sentido. Para ver a través de la invisibilidad de este, podría ser. ¿Por qué estás aquí, esqueleto? Una fuerte voz que reverberaba dentro de la cueva ahogó las palabras del naga cuando el gigante del este dio un paso adelante. Con alguien con quien valía la pena hablar frente a él, Ainz se enfrentó a la criatura de frente. Primero, déjame aclarar, no soy un esqueleto. Corrige tu malentendido. Si no es un esqueleto, ¿qué eres? Te permito que digas tu nombre ante el rey del este, Gu. ¿Gu? Ainz no pudo entender lo que estaba diciendo por un momento. Ya que habló como un rey o un jefe de la tribu, ese era probablemente su nombre. Ya veo, Gu. Disculpas por la presentación tardía, mi nombre es Ainz Oalgaun. La cueva hizo eco de la risa. Fujaja. El nombre de un cobarde. No es un nombre tan poderoso como el mío, tu nombre es feo. Después de estas palabras, los gigantes se rieron de una manera molesta. Cobar. Aura, que había dado un paso adelante, fue detenida por Ainz. Está bien. No te enojes por algo tan trivial, mantén la calma. Estamos aquí para hablar como embajadores de la amistad. Para referencia futura, ¿podría explicar por qué cree que soy un cobarde? Ah, misterioso no muertos, nombres largos como ese son prueba de cobardía. El naga que estaba a un lado le explicó a Ainz, con una sonrisa sarcástica en su rostro arrugado. Las ideas de personas inútiles. ¿Y tú, crees que mi nombre también es cobarde? No es tal cosa, este viejo también tiene un nombre largo. Este viejo es la serpiente del oeste de la que hablaste, Rirarius Spenia Aindarun. Oh, invasora Ainz Oalgaun. Este anciano piensa que sus cerebros no se corresponden con sus cuerpos, pero hay pros y contras de que gobiernen este bosque. Acabas de salvar tu vida. El naga se sorprendió por el comentario de Ainz. Quería preguntarle más, pero los gigantes todavía estaban riendo. ¿Qué están haciendo aquí, debiluchos? Para que los coman. Los huesos son crujientes y deliciosos también. Empezaré desde la cabeza. Yo soy el que está construyendo un fuerte en medio del bosque con no muertos y golems. ¿No lo sabes? La atmósfera cambió cuando Gu y sus lacayos emitieron una feroz hostilidad, mientras Rayarius estaba en guardia. Lo sé. Molesto. Si no fuera por la persistente serpiente, los habría matado hace mucho tiempo. Me ahorraste mucho tiempo, cobarde bajito negro. Qué conclusión tan rápida. Sin embargo, estoy aquí para negociar contigo. Ainz les hizo un gesto para que se arrodillaran. Júrame lealtad si quieres vivir. Tú, estúpido. No escucharemos a los cobardes. Comerte aquí, ahora mismo. Y el mocoso de atrás. Gu, él es el que está detrás de ese edificio aterrador, es peligroso insultarlo. Y ese es un elfo oscuro detrás de él. Ellos eran los señores de este bosque antes de que llegara ese árbol demoníaco. Son fuertes. Él no está escuchando. Ainz no pudo soportarlo más y se rió de buena gana. Ja ja ja. Tu ladrido es peor que un perro, bolsa de carne. ¿Qué tal esto? Yo, el del nombre cobarde, tendré un duelo 1-1 contigo, que tiene un nombre poderoso. No te asustarás y huirás, ¿verdad? Si lo haces, baja la cabeza al suelo y te criaré como un esclavo. Interesante. Yo lo suficiente para pelear contigo. Hacerte pedazos y comer. Muy bien. Es tu elección. Las negociaciones se han roto. Ahora, ve un poco más lejos. Quiero jugar con eso yo solo. Ainz acababa de terminar cuando la espada se inclinó hacia él. Gu atacó con su espada de 3 metros de largo. Ainz no se movió y recibió el golpe directamente. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? ¿Crees que esto es increíble? Ainz permaneció quieto mientras el rostro de Gu se retorcía por la sorpresa. El golpeó horizontalmente esta vez.
como antes, Ainz recibió el golpe directamente. ¡Mu! Después de retroceder unos pasos, Gu miró la espada en su mano y luego a Ainz. Luego le dio la espalda a su enemigo y caminó hacia los otros gigantes. En el momento siguiente, la espada golpeó a su subordinado troll. La espada atravesó el hombro y partió al troll fácilmente, salpicando sangre por todas partes. Con un sonido fuerte y estúpido, el gigante rugió de dolor. Al ver el estado en el que se encontraba su subordinado, Gu asintió con la cabeza con satisfacción, confirmando que no había nada malo con el arma. Ya veo, este es el poder regenerativo de los trolls. Es realmente sorprendente verlo en la acción. La herida abierta se curó rápidamente, como ver un video en reversa. Lo hizo porque sabía de la habilidad de su compañero troll, pero Gu tenía un rostro siniestro, como si estuviera listo para infligir otra herida a su subordinado en el suelo. Decidir el destino de los débiles es el privilegio de los fuertes. Sin embargo, estoy muy infeliz. Ainz dio un paso adelante, ya no estaba de humor para jugar. Gu agarró su espada con fuerza con ambas manos, esperando a Ainz que avanzaba lentamente. Gu. Este tipo, Ainz o Al-Gaun, es demasiado antinatural. Tenemos que trabajar juntos para derrota. Cállate. Mira desde ahí, cobarde. ¡Wow! El aluvión de ataque se hizo más fuerte con cada golpe. Este poder de ataque, que cedía por mucho al de un humano, era el mayor entre todos los oponentes que Ainz había enfrentado desde que llegó a este mundo. Sin embargo, dado que no podían aplastar las sólidas paredes de asedio o hacer un cráter en el suelo, estos ataques eran apenas mejores que arañar la espalda de Ainz. Ainz tomó los ataques directamente. Oh, mira, mi ropa se está arrugando, ¿puedes parar ya? Ainz miró hacia otro lado con una expresión aburrida y arregló su túnica desordenada. Luego miró a Gu como si acabara de recordar algo. Ah, ¿ya terminaste? Porque tú, Raur. Gu juzgó que la espada no era efectiva y atacó con sus propias manos. El puño grande era como un martillo que aplastaría a los humanos normales o los haría volar. Ainz tomó el ataque que fue fatal para los humanos de frente, y casualmente desempolvó el lugar donde había sido golpeado, como si alguien lo hubiera ensuciado con su toque. Gu detuvo su ataque, su feo rostro se volvió más feo, mirando al no sorprendido Ainz. ¿Entonces el ataque de alguien que tiene un nombre valiente y una gran confianza termina aquí? Tu defensa es bastante buena, ya. Ainz, que había cortado la distancia entre ellos, agitó el bastón en su mano, y la mitad del pie de Gu salió volando. Incapaz de pararse, el gigante cayó al suelo. Ser tímido no significa ser débil, puedes entender eso incluso si el tamaño de tu cerebro es del tamaño de una bellota, ¿verdad? Los gigantes y ogros que observaban el duelo presenciaron la patética vista de su líder y jadearon. Ainz suspiró débilmente, dándose cuenta de que los monstruos que solo podían entender la situación tan tarde eran inútiles. Sin embargo, sería diferente si fueran capaces de ver el momento adecuado para escapar. Ahora, él es el único al que no se le permite huir, atrápalo. Ainz fue breve, pero Aura lo entendió de inmediato y tomó acción. Un instante después, Aura había llegado al naga que estaba tratando de usar invisibilidad para escapar silenciosamente. Ainz-sama, lo atrapé, ¿qué debo hacer con él? Ainz ignoró a Gu que estaba delante de él y usó una mano para agarrar la cabeza del naga que todavía estaba frente a Aura. Esa actitud le mostró a Gu y a todos los demás una sola cosa: Gu no era una amenaza en absoluto. Ante una humillación tan intensa, Gu apretó los dientes con furia y en voz alta. Sin embargo, Ainz no se molestó en absoluto. ¿Por qué tú? El naga seguía retorciéndose, enredando a Aura. Te estrangularé así. Una voz tranquila vino desde el interior de la bola de naga. Oye, no puedo ver la hermosa figura de Ainz-sama así. Te arrancaré la garganta si eres demasiado ruidoso, ¿de acuerdo? Pero tendré cuidado y no te mataré. Después de sentir su diferencia de fuerza con ese pequeño puño, el naga lentamente dejó que Aura se deslizara de su enrosque. Aura, el tiempo es dinero, así que no hagas cosas innecesarias. Ve más lejos, a una distancia en la que no muera incluso si se ve envuelto en la pelea. Roger.
Aura tiró fácilmente del naga, que era varias veces más pesado que ella. Después de que la pierna y los músculos que habían sido cortados habían regenerado, Gu finalmente se puso de pie. Ainz movió sus ojos hacia él, observando que el físico de Gu seguía siendo el mismo. «Estás curado. ¿Deberíamos continuar?», Ainz dijo con calma mientras descansaba el bastón en su hombro. Estaba claramente mostrándole a Gu que no tenía intención de defenderse contra él. ¿Tú, qué me hiciste? ¿Me hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Magia?». Gu se retiró con su espada en la mano mientras Ainz se acercaba en su persecución. Ainz tenía un paso más corto que Gu, por lo que la distancia entre ellos era mayor que antes. Ainz se burló a través de su nariz. ¡Qué divertido! Yo, que tiene el nombre de cobarde, avanzo, mientras tú, que tiene el nombre de valiente, retrocede. ¿Por qué es eso?, preguntó Ainz en un tono plano, y una respuesta vino desde atrás. Porque el nombre de Ainz-sama es valiente, y el extraño nombre Gu es cobarde. ¿Verdad, serpiente? Sí. Esta es una prueba de la grandeza de Ainz-sama. Después de escuchar la linda y femenina voz y la voz dolorida al borde de las lágrimas, Ainz asintió repetidamente. Ya veo. Eso tiene sentido. Los cobardes tienen nombres cortos, Ainz-Algaun es el nombre del valiente y poderoso. ¿Por qué tú? Cállate, cobarde. Impulsado por el terror y la ira, Gu intentó un ataque de corte. Ainz no esquivó ni bloqueó, respondiendo con su bastón directamente. Ainz no permitió que la espada detuviera el ataque o que Gu lo esquivara. El bastón destrozó parte del cuerpo de Gu. ¡Gubarg! En medio de los terribles gritos, los subordinados de Gu que estaban viendo la pelea, se encogieron de miedo. Como era de esperar de los trolls, te recuperaste gracias a tu capacidad de regeneración. Pero todavía duele, ¿verdad? Ese fue el golpe más fuerte que he lanzado hasta ahora, cobarde que quiere protegerse de mi ataque. Antes de Ainz había una cabeza que tenía la mitad del grosor de antes. Las criaturas normales habrían muerto instantáneamente, pero la cabeza del gigante se estaba recuperando lentamente. El rostro de Gu recuperó su forma fea habitual, con un intenso terror grabado en él. Un miedo varias veces más fuerte que antes lo oprimía. ¿Tú, qué eres? ¿Por qué no funciona mi ataque? Ainz bajó la cabeza y abrió los brazos lentamente. Muerte. Yo soy el que te traerá la muerte. Todos ustedes. Maten a esa cosa. Bueno, como se esperaba del que tiene un nombre cobarde, romper las reglas de un desafío 1 a 1. Se adapta a tu nombre. Por eso, te perdonaré. Ainz anunció de muy buen humor. Atados por su miedo a los monstruos desconocidos que tenían ante ellos, los secuaces de Gu se movieron lentamente. Incluso la persona más estúpida podía sentir el poder de Ainz. Incluso si lo odiaban, la escena ante ellos confirmó este hecho. Dudaban mucho en ir contra Ainz o Gu, mirándolo sin moverse. Apúrense. Aún así, no se movían. Fue lo mismo para Ainz. En este momento, había un equilibrio intrínseco que estaba restringiendo a todos. Si este equilibrio colapsaba, los gigantes huirían de la cueva de inmediato. Sería una molestia si se escaparan. Una molestia para cazarlos y matarlos uno a la vez. Tienes razón, se acabó el tiempo de juego. Ainz activó una habilidad en la que no había pensado mucho, pero que era una fuerza poderosa en este mundo. Aura de desesperación, nivel 5. Un aura irradió con Ainz en el centro. Como marionetas cuyas cuerdas habían sido cortadas, los trolls, ogros y Gu cayeron al suelo. Los monstruos se quedaron allí sin moverse. Era obvio que las llamas de sus vidas se habían extinguido. La voz temerosa de un anciano resonó en la cueva silenciosa. ¿Qué hizo, mi señor? El naga hizo todo lo posible por mantenerse alejado de Ainz, retorciendo su cuerpo. Ainz volvió a mirarlo. Usé una habilidad especial. Los trolls pueden tener habilidades regenerativas, pero eso no significa que puedan resistir ataques de muerte instantánea. No todos ustedes tienen mucho valor, pero aún pueden ser útiles. Sin embargo,
si rechazan mis reglas, será eliminado. Este anciano está feliz de servir bajo tu gobierno. Que el débil se someta al fuerte es natural. Este viejo se enfrentará al infierno por ti sin dudarlo. Ainz miró al naga cuya cabeza estaba casi en el suelo y se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, todo está bien. Después de todo, la razón por la que vine fue para negociar. ¡Qué aterrador! Mi señor, usted debe pensar que está bien lo que le suceda a este viejo. Mi señor debe considerar a este viejo que gobierna el bosque occidental en el mismo nivel que las piedras rodantes. No, estoy un poco más interesado que eso. Tú has mencionado algo sobre elfos oscuros, ¿verdad? Dime los detalles. Por supuesto. Ciertamente. Este viejo dirá todo lo que sabe. Pero, ¿y harem? Ainz hizo señas para que continuara, y el naga dijo. ¿Podrías perdonar la vida de este viejo después de eso? Te lo prometo. Si me juras lealtad y trabajas duro, te recompensaré por tus esfuerzos. Hablando de eso, ¿dónde están tus subordinados? Eres como Anzuke, ¿no? El monstruo que gobernaba el bosque del sur, que controlaba el oeste solo. No, este viejo tiene subordinados. No los traje para la negociación con Gu. Si las negociaciones se rompen, no podrían escapar con invisibilidad. Ya veo, entonces la siguiente pregunta. ¿Hay algún troll que trabaje para ti? Solo uno. Eso es espléndido. ¿Puede reemplazar al gigante del este? No, eso sería difícil. Muy bien, lleva a tus secuaces a mí, no, al edificio que está construyendo esta niña. Aura, déjalo ir. ¿Estaría bien? Está bien, ya me juró lealtad. Si me traiciona, voy a pensar de otra manera. Aura retiró lentamente la mano de la garganta del naga, que tenía moretones en forma de mano. Todavía estaba tenso, pero el naga se relajó un poco. Ainz lo ignoró y caminó hacia el cadáver de Gu. Usaré esto como referencia para los trolls zombies. Usando una habilidad especial. Ainz podía convertir cadáveres en no muertos. Eran zombies o esqueletos, pero cuanto más fuerte es el cuerpo físico, más poderoso es el zombie. Un ejemplo famoso serían los dragones zombies. Ainz recogió la espada, que era mucho más alta que él, del suelo. Era un ítem mágico que podía cambiar su tamaño según la fuerza de uno. Se le caería de la mano si intentaba blandir la espada como un arma que no podía equipar, pero solo sostenerla estaba bien. ¿Qué tal si le doy esto a la aldea para que sea más fuerte? Esa podría ser la mejor manera de usar este ítem mágico. No es lo suficientemente valioso como para traerlo de vuelta a Nazarik. Ainz o Gonzama. Ainz miró con aburrimiento al naga que estaba tratando de decir algo. Este no hará algo como traicionarle. Los únicos que harían eso serían tontos como las hormigas en el suelo. No creo que la mirada en mis ojos te dijera tanto, ¿es esa tu habilidad especial? Incluso ese observador de Miurge no puede leer mis verdaderas intenciones. Esta no es una habilidad especial, solo puedo sentir si alguien estaba interesado. Esta podría ser la habilidad especial de todos los nagas, pensó Ainz. Es así. Bueno, lo entiendo. Date prisa y reúne a tus secuaces. Esto es mi primer orden. Sí. Fin de la parte 3.